viendo este contexto inicial, viendo la parte, el preámbulo a todo esto que nos ha dado la pastora, y quiero poner un ejemplo. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de referencia de personas que han amado y que han estado cerca a Cristo. Tenemos 4 evangelios que nos revelan básicamente el ministerio de Jesús en la tierra, que nos dan una luz de cómo esto sucedió, de cuáles fueron los eventos que marcaron el paso de Jesús por la tierra, que nos cuentan la historia de las personas que estuvieron al lado, que nos cuentan la historia de las cosas maravillosas y magníficas que Jesús hizo mientras estuvo acá entre nosotros físicamente. Una de estas personas, sin lugar a duda, es Pedro. Todos hemos escuchado de Pedro. Todos hemos leído las cosas que ha escrito Pedro. Tenemos a Pedro por todas partes. En los 4 evangelios lo mencionan muchas veces. No era, por así decirlo, como lo dice la Biblia, el apóstol amado, que será Juan, pero sí era una persona que tenía un carácter bastante complicado. Pedro era una persona que se levantaba sin más ni menos y no criticaba, pero sí ponía su temperamento por delante de las demás personas. Pedro era la persona que no escatimaba en sacar una espada y cortarle la oreja a una persona porque estaban ofendiendo a su maestro. Cortó la oreja a una persona. ¿Cuántos de ustedes se han imaginado cortándole la oreja a una persona? Se la voló. Pedro negó 3 veces a Jesús. Hay que tener coraje y valentía para hacer eso, yo creo. Entonces, algunas veces nosotros nos identificamos con la personalidad de Pedro, en ocasiones arrebatado, en ocasiones medio colérico, medio renegón, medio enojado. Yo conozco a muchos de los jóvenes de acá que probablemente sean Pedro, esos que te contestan y tienen la respuesta en la punta de la lengua, te da ganas de que en vez de cortar una oreja le cortes la lengua. Va para todos ustedes, Jimena. No, a ti no te vas a cortar la lengua. Da ganas de tener ese carácter de Pedro, ese carácter efusivo. ¿Y por qué no trasladamos ese carácter efusivo de Pedro a la vida en Cristo, a la vida en Dios, a la vida en Jesús? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a darlo todo, a arriesgarlo todo por nuestro Señor Jesucristo? Ojo, en ese tiempo cortarle la oreja a un sumo sacerdote no era nada sencillo. Era como que vayas y le cortes la oreja a un ministro en medio de una intervención. Me puedo imaginar al ministro del Interior caminando, entrando acá y que le corten la oreja. O sea, tenía una gran pena. No era algo sencillo de hacer en ese entonces. Y él lo hizo. Tal vez por su carácter un poco alocado. Y si vamos repasando un poco el pasar de Pedro en lo largo de los evangelios, de los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Pedro tuvo 3 momentos importantes por los cuales muchas veces nosotros hemos pasado, por los cuales muchas veces nosotros nos encontramos de diferentes formas. Pedro dejó todo. El primer momento de Pedro en la Biblia es cuando deja la red. El primer momento de Pedro es cuando deja absolutamente todo por seguir a Cristo. El primer momento de Pedro nos revela en Mateo 4 del 18 al 20. Y dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Esta es la nueva versión internacional. Pero hay algo importante acá, que es al instante. A ver, digan al instante. ¿Ya ven? Que repiten todas las cosas porque yo les digo. Es al instante. Así como cuando yo les dije repitan al instante, y al instante dijeron al instante. Así al instante, aunque esté repitiendo mucho esta palabra, es para que se les quede grabada. Es porque al instante dejaron las redes y lo siguieron. No titubearon, no le pidieron un tiempo, no le dijeron este sábado sí, el siguiente no, no le dijeron espérame una semana,
Como les dije a los chicos en la mañana, no los pasaron a la friendzone y le dijeron, te quiero como amigo, dame un tiempo, lo tengo que pensar, tráeme más flores, tráeme regalos, tráeme sorpresas, no es lo suficientemente cariñoso, eres muy cariñoso. No, no dijeron eso. Deja de llorar, y el primer culto has llorado. Te quiere pero como amigo, ¿qué puedes hacer? Ya te he dicho, te lo repito, eres lindo en el interior, tienes que pelarte. Es algo así, es al instante. No le pidió un tiempo. Pedro no le dijo, Jesús, ¿sabes qué? Me tienes que esperar una semana. No le dijo, ¿sabes qué? Voy a conversar con mi enamorada, a ver si no se enoja, si no le parece. Tú sabes, pues, es difícil, es complicado. No le dijo, voy a conversar con mis padres. Él dejó las redes al instante y lo siguió. Es un momento determinante en su vida. Parecería muy extraño seguir a una persona de buenas a primeras. ¿Cuántos de ustedes, de buenas a primeras, seguirían a un extraño que viene y te dice, deja tu red, deja tus tareas, deja la universidad, deja el colegio, deja a tus padres, deja tu familia, deja tu casa y sígueme? ¿Cuántos de ustedes lo harían? ¿Cuántos de ustedes lo harían? Nos encontramos en el parque y les digo, deja todo y sígueme. Ya Alex se asustó, no, tranquila. ¿Cuántos lo harían? Vemos en las redes sociales proyectos sociales de personas que tratan de demostrar cuán bien hemos educado a nuestros hijos, que si un extraño se les acerca, se ponen a gritar, arman escándalos y nunca se irían con ellos porque la sociedad lamentablemente está pasando por una época muy retorcida, en la que tenemos que criar a nuestros hijos a la defensiva y tienen que desconfiar de todo el mundo. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes dejarían todo al instante y seguirían a una persona solo porque se los pidió? Nadie. Nada, es más, es difícil que levantes tu humanidad de la cama y vengas a la iglesia el domingo, donde todos te conocen. Es complicado. Y encima vas a seguir a alguien que te dice simplemente, deja todo y sígueme. Si ya de por sí es complicado que a veces llegues a un lugar donde todo el mundo te conoce. Es complicado, pero Pedro lo hizo. Ahora, veamos bien la imagen de un pescador. Nosotros vemos las películas de Jesús toda la Semana Santa y vemos a Ben-Hur que después de una pelea sigue limpio. No sé en qué momento se bañaba, pero entre pelea y pelea él seguía limpio y bien arregladito. Y miramos pescadores con túnicas, sacando redes llenas, y las redes estaban limpias, nuevas. Bienvenido, es una película. La red es nueva, pero nunca la han usado, la compraron para la película. Es más, los pescados son de utilería. Que algunos creen, pues la vez pasada no sé quién me dijo, ay, qué bonita la historia de Rose y Jack. Le dije, es inventada para Titanic, nunca existieron. Para los que creían esa historia, no, nunca existió Jack y Rose, no está registrado. Y por ende es una película. La imagen de un verdadero pescador son hombres sucios, pero no sucios en el mal sentido, sino sucios físicamente porque están conviviendo con el pescado. Ya de por sí es complicado. Es sacar las redes, el salir al alta mar, lanzar las redes y esperar a que caiga el pescado, sin saber si vas a regresar a tu casa con o sin pesca. Es complicada la vida del pescador. Y aún así, con todas esas tribulaciones, él pudo tomar una decisión al instante. Nosotros, ¿por qué muchas veces se nos dicen, podemos hacer la comparación con un pescador? Porque día a día es incierto para nosotros. Caemos en esa incertidumbre del qué sucederá, qué pasará, del querer saber el futuro. Vivimos pensando en el qué dirán, vivimos pensando en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades. Y no nos damos cuenta de que Pedro dejó todo por seguir el camino de Jesús y por eso fue bendecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este primer paso para poder imitar a Pedro? Es dejar absolutamente todo al instante cuando sentimos el llamado. Ahora, ¿por qué Pedro confió en un total desconocido? Porque el Espíritu de Dios fluyó a través de Jesús y llegó al corazón de Pedro. Y Pedro en su espíritu reconoció la voz del Creador. Y al reconocer la voz del Creador,
supo en su corazón y en su espíritu que era lo correcto que tenía que hacer en ese momento. ¿Qué sucede con nosotros? Que reconocemos la voz del Creador. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer en este momento, pero no nos da la gana. Porque no quieres salir de tu zona de confort. Porque no quieres salir de tu círculo social. Porque no quieres salir de tu ambiente cómodo. Entonces tú descartas la voz del Creador. Ahora, Pedro en ningún pasaje antes de la Biblia nos menciona de que era un hombre de Dios. ¿No era Abraham? ¿No era Noé? Ni siquiera era Jonás para que se lo coma un pez. Tomás era el pescador. No lo mencionan, no era David. Simplemente pasó por ahí, lo vio pescando y dijo, vamos a llamar a Simón Pedro. Y él reconoce la voz del Creador y lo sigue. Este primer paso da cuenta cuando nosotros necesitamos de Dios y venimos por primera vez a la iglesia. Necesitamos de Él y reconocemos que esa necesidad solo puede ser suplida por Dios en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y lo seguimos sin ninguna duda. El problema es que eso te dura un domingo. Vienes, recibes a Jesús en tu corazón, sales contento, cruzas la calle y te peleas con el cobrador. Y te olvidaste de todo lo que te predicaron. Llegas más tarde, prendes tu computadora y empiezas a publicar tonteras en Facebook. Te olvidaste de lo que habías escuchado. Llegas mañana más tarde y tu vida es un total desastre. Y vas a esperar al domingo para volver a ordenarla. Ojo, no estoy diciendo de que abandones absolutamente todo, literalmente. Es de que abandones todo lo que te da cierta comodidad. Porque te voy diciendo una cosa, no fue fácil para Pedro dejar todo. Pero lo dejó porque sabía de que venía una recompensa aún mayor en su corazón. El inicio es difícil. Recibes a Jesús en tu corazón y entrar al camino de Dios es difícil. Es complicadísimo. Esta sociedad nos presiona cada día más. Los grupos nos presionan cada día más. Es complicado. Pero tú sabes que estás haciendo lo correcto. El segundo momento en el que Pedro toma una decisión importante en su vida es cuando baja a provocar un milagro. Cuando baja a provocar un milagro. Digamos milagro. Milagro. ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo digo milagro? Que resuciten un muerto, que sanen un enfermo, para los borrachos que conviertan el agua en vino. Esos son milagros, ¿no? Esos son milagros, ¿o no? Ahí está, los que se han reído les gusta el vino, ¿no? ¿Cuántos quisieran ese milagro? Esos son milagros, ¿no? Cosas extraordinarias y maravillosas que cambian la vida de la gente. La segunda vez que Pedro baja para hacer un milagro está en Mateo 14, 27. En Mateo 14, 27 dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y lo demás es historia. ¿Qué sucede en todo este contexto? Jesús se queda en las orillas, dice que subió un monte a orar, se pone a orar y se le pasa la hora. Porque así era Jesús en oración. Jesús no escatimaba el tiempo. Jesús no decía, bueno, tengo 5 minutos para orar, así que vamos a ponernos las pilas. O no decía, bueno, voy a orar mientras me baño, entonces cierro la llave y se acaba la oración. No sé por qué encuentran esa unción en la ducha. Se les ha dicho muchas veces de que sí, el baño es un lugar de oración, porque es donde estás calmado y con el eco escuchas la voz de Dios. Pero lo toman tan a literal que ponen la oración solo en la ducha. Ahora, si eres mujer, obviamente tienes un gran tiempo de oración. Pero no, Jesús se iba a orar y se ponía en una conexión con Dios, tal conexión, que se olvidaba de todo.
Se olvidaba absolutamente de todo. Y yo creo que el Espíritu Santo descendía sobre él y lo hacía sentirse en las nubes. Como lo dije en la mañana, se movía como una batidora, como una licuadora, como la pastora, igualito. Así entraba en comunión Cristo con Dios en su oración y por eso se olvidaba de todo. Yo creo que en ese momento Jesús termina de orar y voltea y dice, se me fue el barco, pero los alcanzo, y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Tú te imaginas qué es meterte caminando? O sea, obviamente eres Jesús, sabías lo que estabas haciendo, ahora ponte del otro lado. ¿Tú te imaginas lo que es estar en el medio del mar, con una tempestad, con vientos fuertes, como dice la Biblia, y ver que se te acerca algo caminando? ¿Cuáles son los machos que no bajan al primer piso antes de prender todas las luces? Si ni siquiera bajas en tu casa sin prender todas las luces, yo lo hago. ¿Saben cuál es lo más gracioso? Que yo bajo y prendo todas las luces y cuando está el pastor en casa, él agarra y apaga todas las luces. Entonces me quedo encerrado en la cocina. Tiene una unción especial con los focos. Todos los focos tienen que estar apagados. Entonces si yo bajo y prendo todas las luces, pues soy muy valiente, el pastor pasa y apaga todas las luces y me quedo en la cocina hasta que deje a mi esposa prendiendo las luces. Entonces se imaginan en el medio del mar, con todo oscuro. Yo me puedo imaginar algo más tétrico, soplando el viento, todo nublado, todo oscuro. Gracias a Dios, nosotros con mi esposa pudimos viajar en un crucero de Florida a las Bahamas. Y gracias a Dios hubo una tormenta muy fuerte, que el crucero lo sacudía de un lado al otro. Yo me sentía en Poseidón. Yo dije, ahorita se voltea esta cosa. Dije, lo bueno es de que siempre el más guapo se salva, entonces nos vamos a salvar, amor, no te preocupes. Y era una tempestad terrible. Y yo me acuerdo cuando estábamos yendo, después te pongo tu chapa. Cuando nos estábamos yendo ya del puerto, íbamos viendo cada vez más chiquita la tierra. Yo nunca había sentido esa sensación. El lago Titicaca no es tan maravilloso como el mar. Entonces yo me estaba alejando y miraba cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. Y llega un momento en el que la miro a mi esposa y le digo, ya no hay forma de regresar, ¿no? No, me dice. Y hace poco estábamos viendo las fotos que nos tomamos dando la espalda, obviamente, hacia todo el mar. Y recién nos dimos cuenta de que acá todo era sol y acá había una mancha negra y eran las nubes detrás de nosotros. Y yo le digo, ¿y cómo nos subimos a esa cosa? Me dice, porque yo quería subir un crucero y tú lo regalaste, entonces no íbamos a pagar por gusto. Y cuando estábamos en el medio de todo, tú caminabas en el pasillo y mirabas a la gente así, llevando todos los cócteles. Porque el barco se movía de tal forma que parecía que se iba a voltear. Y cuando les preguntamos a la tripulación y les decimos, ¿esto es normal? Y me dicen, no, el crucero debería tener tal estabilidad para que la gente no sienta la diferencia del mar y la tierra. Porque son unas cosas grandazas. Entonces me dice, lo único que le puedo decir es de que esta es la peor tormenta de toda la temporada. ¿Y hace cuánto no pasa? Hace 10 años no tenemos una tormenta así. ¡Ay, qué bonito!, le dije, qué bueno. Y mi esposa, que tiene el genio bendecido del pastor, tan prudente y tan sensata, ya ven que soy un hombre de fe, decidió salir a la borda y abrió la puerta para ver, que tenía curiosidad. Y salió y dice que miraba unas olas de cerca de 10 metros golpeando el barco y se mojaba todo. Y nosotros estábamos ya, creo, en el último piso. No sé cuántos pisos tenías abajo. Y se levantaba así. Y regresa y le digo, y mi amor, ¿qué tal? ¿Vamos? No salgas. ¿Por qué? No salgas, peligroso. Y cerró la puerta. Y después me contó que solo miraba una espumita que levantaba y no se llegaba a ver nada, solamente lo blanco que se forma de las olas, porque todo lo demás es oscuro. Y esa parte de Titanic, nuevamente, que te digo, en la cual sale Jack para ver cómo se estaba hundiendo el barco y que se mira todo el mar iluminado, no existe. Por eso se hundieron, porque no se mira nada. Solamente se miraba la lucecita del barco que gira así en la parte más alta del barco y que iluminaba toda la lluvia que estábamos pasando.
Y daba vueltas y vueltas y vueltas y mirabas la lluvia y no mirabas nada más. Y entonces esa imagen se me viene a mí en la cabeza y espero haberla relatado bien para que tengan esa imagen. Ahora imagínense eso, no en un barco que es mucho más grande que una cuadra, sino en un bote. Y aparte de eso, se te aparece una cosa blanca al fondo, caminando hacia ti en medio de la oscuridad. Yo remaba más fuerte. O le tiraba una piedra. Pues se te está viniendo. Y ahí, ¿quién lo reconoce nuevamente? ¿Quién siente en su corazón que era el maestro? Pedro. Porque hay una conexión de espíritu a espíritu. Y reconoce al Creador. ¿Y qué le dice? Si eres tú, haz que vaya hacia ti. Haz que camine hacia ti. ¿Cuántos de ustedes sacarían un pie del barco y se echarían a caminar? Porque yo no me imagino que es tanteando. Yo me imagino que bajó él y empezó a caminar porque él le dijo, camina hacia mí. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo han intentado alguna vez? Ver cómo soporta tu pie en una piscina, aunque sea. Yo lo he hecho una vez. Es gracioso, se te va el pie y ahí estás de cara a la piscina. Es gracioso, no te aguanta la densidad del agua. Es más, una vez en la piscina, en la casa de un amigo, pusimos tratamos de correr sobre el cobertor de la piscina que le ponen para protegerla. Fue muy gracioso porque ni a 3 pasos ya estabas hundido con el cobertor acá y tuvieron que sacarte arrastrando porque casi te ahogas, porque todo se hunde. Creo que tienes que tener más o menos este ancho de densidad para que soporte una esponja y tú puedas caminar encima del agua. Y él simplemente dio el paso. Y después de Abraham podemos ver un gran paso de fe. Estás confiando y estás llamando las cosas que no son como si fuesen. Y estás actuando en fe. ¿Por qué estás actuando en fe? Porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no miraba nada y tenía convicción en que iba a caminar por el agua. Y caminó. ¿Y qué pasa? Quita los ojos de Jesús. Se preocupa de las circunstancias, sopla el viento, el mar se mueve. Ahora yo no me imagino que él iba pisando y no le iba salpicando el agua a los costados. Él iba sintiendo el agua. Y vende ese temor natural en el cual te dice, te vas a hundir. Te vas a hundir. Y quita los ojos de Jesús. Y se empieza a hundir. Y clama a él. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ape tu palta? ¿A quién pidió que vaya hacia él? ¿No fue Pedro el que le dijo, si eres tú, dime que yo camine hacia ti y no me voy a hundir? Él pidió, pues. Él quería. ¿Acaso Jesús le dijo, es tu problema, pero tú has querido venir, ¿no? Arréglatelas, pues. No que eres pescador, nada. ¿Por qué le entra esa desesperación a Pedro si era pescador de años? Me imagino un pescador que no sepa nadar. ¿Te imaginas un pescador que no sepa nadar? O sea, no los que somos aficionados a ir a tirar nuestra caña y sacar pececitos para hacer en la parrilla. No un pescador que no sepa nadar. Pero él le entró miedo y se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le tiró una piedra? Estiró su mano y lo tomó. Y luego de estirar su mano, probablemente lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe. Pero lo tomó de la mano, no lo soltó. ¿Acaso la Biblia dice que lo soltó? Mire que no estoy, por favor. ¿Acaso le tomó de la mano y le dijo, no, suéltate? O la Biblia cuenta de que se agarró de su túnica y le pedía a gritos que por favor lo ayude. Dice que él reaccionó rápido y lo tomó de la mano y lo sacó. Y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Como muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Muchas veces no tenemos respuestas. Pues simplemente Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Y fue un paso de fe. Un paso de fe muy grande. Es el paso de fe. Y es el segundo paso que da Pedro. Y es el paso que yo te ejemplifico. Es el paso de fe. Donde tú ya recibiste el llamado. Dejaste la red. Oraste por esto y das el paso de fe de caminar sin saber qué te depara el futuro. Simplemente confiando en lo que la palabra de Dios dice. Simplemente confiando no en qué has de comer ni qué has de vestirte. Dice su palabra, porque aún las aves tienen comida y las flores del campo se visten mejor que Salomón. Y no se preocupan por qué ha de vestir. Eso es fe. Y ese es el paso de fe que tú das y es el segundo paso que da Pedro. Después de probablemente, por su temperamento, probablemente entre este y el otro versículo, pasan infinidad de cosas. Juan al final de su libro dice de que si se testificaran cada uno de los milagros
no alcanzaría la vida para poder leer cada uno de ellos. Eso dice al final de Juan. Eso dice, terminando el libro de Juan, dice de que si ellos hubieran testificado y hubieran escrito cada milagro y prodigio que Jesús hizo en esta tierra, no alcanzaría la vida para poder leer ese libro. Entonces imagínate todo lo que transcurrió entre una cosa y otra, porque acá te cuentan la historia resumida, para hacer la película. Pero el día a día, aún con todo eso, Jesús tomó su mano y le dijo, ven, vamos. Párate. Aún cuando Jesús sabía lo que iba a venir, igual lo tomó en la mano y lo sacó. Y es el paso de fe que nosotros damos. Y a veces nos desenfocamos. A veces decimos, sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego, me pongo a tu servicio. Y le fallamos y nos sentimos descartados, nos sentimos desechados, nos sentimos lo peor del mundo. Pero ahí está la mano de Jesús extendida y diciéndote, ven, vamos, otra vez, párate, levántate. Toma mi mano. Continuemos, no te quedes ahí, no te he desechado, no te he descartado, no te llamo la atención. Vamos, ahí está su mano. Y es el segundo paso que damos en la fe como la fe de Pedro. La primera es dejar las redes, las preocupaciones, nuestro convivir diario. El segundo es dar el paso de fe, sabiendo y creyendo que Él tiene todo provisto para nuestra vida. ¿Y cuál es el tercero? Es dejando la barca para un reencuentro. Dejando la barca para un reencuentro. En Juan 21:6 nos dice, en Juan 21:5 dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Para que entiendan bien, se entiende como, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan. O sea, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Ya había pasado todo, Jesús había sido crucificado, ya había resucitado. Dice que los apóstoles están nuevamente en medio de una situación complicada en alta mar. Estaban tirando y tirando las redes, no sacaban ni un pescado. Y en eso una persona en la orilla les pide pan, les pide algo de comer, Y ellos dicen, no hemos pescado nada, no tenemos nada, discúlpanos. ¿Y qué les dice Jesús nuevamente? Vuelvan a tirar las redes. Inténtenlo una vez más. Ayer un pastor en una mañana nos dijo, si el camino entre tú y Jesús tuvieran 1000 pasos, Él ya habría dado los 999 esperando tu paso de fe. Él ya había dado los 999 y les dijo, una vez más, tira la red. Ellos pudieron decir, estás mal, compadre, yo soy pescador de años, acá no hay peces. Y nuevamente, de espíritu a espíritu, los peces escucharon la voz del Creador y reconocieron la voz del Creador y saltaron a las redes y tuvieron gran pesca de peces de gran tamaño, dice la Biblia. 153 peces testificados en el libro de Juan. Juan es un libro, es uno de los evangelios en el cual se revela con más detalle las cosas. En los 3 libros anteriores solo dicen que se le corta la oreja a una persona del entorno de Jesús, le corta una oreja. En Juan mete el chisme y dice, fue Pedro. Juan no se calla, así fue Pedro, dice. Juan te lo cuenta a tal detalle y es el único libro donde se ve la pesca milagrosa. Es el único libro donde detalla esta cercanía con Jesús. Es el único libro donde dice que ningún discípulo se atrevía a preguntarle si en realidad era Jesús, pero lo sabían en su corazón. Tanto así que Pedro se lanzó una vez más al mar, al encuentro de Jesús. Y saben, luego
¿De qué sucede esto? Después de que lo había negado 3 veces. Jesús ya está muerto. Cuando aprenden a Jesús, cuando lo arrestan a Jesús, y están a una distancia no mayor, yo creo, de 10 metros, porque dice de que hubo una conexión entre sus miradas. Y para eso no se necesita una gran distancia con toda la multitud que había. Y mirándolo, le preguntan, ¿tú estabas con él? No. ¿Tú estabas con él? No. ¿Tú estabas con él? No. Dice que la última vez que él lo niega, él puede ver los ojos de Jesús. Y se da cuenta que se dio cumplimiento a su palabra, aun cuando él le prometió que no lo iba a hacer. Y lo negó 3 veces. Lo negó. Cuando yo puedo ver este pasaje, yo me imagino ese momento que muchas personas anhelamos de encontrarnos con un ser querido que partió para pedirle perdón por los errores que hemos cometido. Pero Pedro lo tenía enfrente para poder pedirle perdón por los errores que habían cometido. ¿Te imaginas ese mar de emociones que tenía adentro Pedro? Al poder decirle, maestro, perdóname. Perdóname porque te negué. Creo que en toda la vida es el único que ha tenido la dicha de poderle pedir perdón a la persona que le ha fallado después de que haya fallecido. Ese sentimiento tan grande que tuvo Pedro. Y después, ¿qué sigue cuando Jesús restituye a Pedro? Versículos más adelante dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contesta Pedro: apacienta mis corderos, le dice. Volvió a preguntarle: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado. Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús. ¿Cuántas veces le pregunta? 3. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Están parches. Jesús quería borrar ese sentimiento de culpa de haberlo negado del corazón de Pedro. Y por eso le pregunta 3 veces si lo ama. Y sustituye el ¿tú sigues a Jesús? Y su respuesta era no. Y lo sustituye por ¿tú me amas? Sí. Y cambia un no por un sí. Porque solo Él puede cambiar un no por un sí en tu corazón. Porque solo Él puede restituir tu corazón y cambiar un no por un sí. Cambiar en dolor en alegría. Cambiar la tempestad por paz. La palabra de Dios nos dice que la paz de Dios, que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y la paz de Dios, que supera todo sentimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice su palabra. Es la única forma en la que Él tiene para darte paz. Esa paz que tú necesitas. No sé qué nivel de Pedro seas. No sé si eres el nivel de Pedro que está tomando la promesa de Dios y dejando las redes, dando tu primer paso, naciendo de nuevo, aceptando a Jesús en tu corazón. Es el primer paso. Cuando vienes contento a la iglesia porque tienes problemas, cuando tienes problemas y vienes a la iglesia. Hay que ser sinceros. Muchos de nosotros hemos llegado por problemas a la iglesia. Ese es el primer paso. O estás en el segundo paso, en el que vas a dar el paso de fe, en el que no piensas ni en las consecuencias de tus acciones y dices: voy a seguir a Jesús porque le creo hasta la última palabra de este libro. Hasta la última palabra que está escrita acá, yo le creo a Dios y doy mi paso de fe y me bajo de mi barca en medio de la tempestad, aun cuando sé que me puedo hundir, porque sé que su mano está ahí en todo momento. O estás en el tercer momento, en el que sientes que le has fallado, en el que lo has negado 3 veces, en el que te han preguntado: ¿eres cristiano? ¿No? ¿Eres cristiano? ¿No? ¿Eres cristiano? Sí, pero mira, entre tú y yo lo único que resta son los santos, ¿no? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos
¿Cuántos ha sido nuestra respuesta para decir que soy cristiano? Tratar de acomodarte a la circunstancia para que no te tachen, para que no te tilden, para que no te pongan un apodo, para que no te separen del grupo, para que no seas el raro. Eso es negación. Pero el día de hoy, nuevamente Jesús te pregunta, ¿tú me amas? Nuevamente te va a volver a preguntar, ¿tú me amas? Y nuevamente te va a volver a preguntar, ¿tú me amas? En la Biblia está puesto 3 veces porque fueron 3 las negaciones. Pero en nuestra vida, queridos hermanos, en nuestra vida, cada negación trae un ¿tú me amas? Porque es una nueva oportunidad para que tú te levantes y tomes la promesa que Jesús tiene para ti en tu vida el día de hoy. Entonces, antes de terminar el servicio, antes de saber que Jesús nos ama y que nos vuelve a preguntar, Jesús te pregunta, ¿tú has venido por primera vez? Si tú has venido por primera vez a este servicio y nunca has recibido a Jesús en tu corazón y quieres hacerlo, quieres formar parte de este círculo, quieres formar parte de esta mafia santa de Jesucristo, quiero que levantes tu mano ahí. ¿Ok? ¿Todos han recibido a Jesús en tu corazón? Vamos al segundo paso. ¿Quiénes han recibido a Jesús en su corazón y quieren dar ese paso de fe? Diciéndole, Señor, no me importa lo que traiga el mañana, estás acá en mi corazón. Y te vuelvo a reafirmar que yo te amo. ¿Cuántos sienten eso en su corazón el día de hoy? Amén, amén. Gloria a Dios por todos ustedes. ¿Y quiénes están en el tercer paso? Que ya lo han negado. 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100, 200, 300, 400, 500 veces. Lo han negado. Le han fallado. No han cumplido su palabra. No han hecho lo que un cristiano debe hacer. Y ustedes se han autoeliminado de la lista. ¿Cuántos? Ok, muy bien, ahí. Si tienes roche, levanta la mano así nomás, como para que de acá adelante se te mire. Muy bien. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar por restituir esta vida con Dios. Vamos a orar para que dejemos la barca para el reencuentro. Vamos a orar para salir a su reencuentro, para ponernos lo poco que tenemos y lanzarnos y tomar su mano y decirle, yo te amo más de 3 veces. Entonces quiero que oren conmigo, con voz audible. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque aceptamos nuevamente el reto de tomar tu mano. Porque tú nos has preguntado el día de hoy si te amamos, Señor, y nosotros te respondemos de todo corazón, que te amamos con todo nuestro ser, que te amamos por sobre todas las cosas, que eres lo máximo para nosotros. Y tomamos una decisión, Señor, de vivir cada día por ti y para ti, siguiendo tu ejemplo santo, ganando más almas para Cristo, haciendo las cosas correctas tal como a ti te gustan hacerlas, Señor, pareciéndonos cada día más a ti, sabiendo que nuestra imperfección a tus ojos son perfectas, sabiendo de que cada detalle malo que nosotros podamos pensar en nuestra vida es bueno para ti, sabiendo de que tú transformas cada no en un sí, sabiendo de que tú pones aliento en nuestras vidas, sabiendo de que tú renuevas nuestras fuerzas día a día, sabiendo de que tú nos levantas día a día y sabiendo de que tu amor sobrepasa toda barrera y conociendo de que tu amor nos llena día a día y conociendo de que somos tus hijos